Muy buenas noches, familia. Qué gusto que nuevamente nos encontremos aquí todos listos para adquirir sabiduría de Dios, ¿verdad? Y es que este libro de los Proverbios ha sido de muchísima bendición y de muchísimo consejo para nuestra vida. Y esta noche estamos viendo lo que es plan y propósito. Y este plan y propósito, ¿de quién viene? De nuestro hermoso y poderoso Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito en esta vida. Y esta vida no solamente es para que la aprovechemos en ciertas situaciones que a lo mejor nosotros podamos desear o querer, sino prácticamente nosotros debemos de mantenernos en el plan y en el propósito que Dios tiene diseñado para ti y para mí. Y este plan nosotros lo vamos a ir conociendo poco a poco mediante el adquirir la voluntad de Dios, en el que nosotros vamos a ir conociendo cada uno de los pasos que Dios quiere que nosotros implementemos día tras día. Y realmente esto ha sido Proverbios también, en el que nosotros hemos ido adquiriendo herramientas básicas para que nosotros día tras día podamos vivir de una buena manera y esta vida sea de bendición para nosotros y para todo aquel que nos rodea, pero que sobre todo agrade a nuestro hermoso y poderoso Dios. Amén. Así que voy a invitarte a que por favor ya tengas tu Biblia bien lista en el capítulo número 15 y vamos a iniciar con el verso 1 que dice así: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando la gente viene hacia nosotros y a menudo nos llega a hablar un poco golpeado, nos quieran llegar a hablar un poco fuerte, nosotros normalmente respondemos a como nos están hablando, ¿no? Y a veces esto no es lo mejor, familia, porque nosotros nos podemos equivocar si nosotros respondemos a como ellos nos están hablando. Y Dios en esta noche lo que quiere que nosotros veamos y aprendamos es que nosotros tenemos que responder blandamente. La ira se va a calmar con una respuesta blanda. Recuerda que el fuego no se apaga con fuego, sino que nosotros tenemos que ser esa virtud o esa herramienta que nosotros tenemos que adquirir mediante Dios para poder extender el reino de los cielos en este plano terrenal hacia las personas. Y ya sé que esto a lo mejor nos puede costar bastante trabajo, pero debemos hacerlo, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros, familia, por ejemplo, si llega tu esposo o llega tu esposa y a lo mejor viene del trabajo y llega hablando un poquito 2, 3 intenso, evidentemente si tú le contestas de la misma manera, pues puedes provocar una situación complicada en tu matrimonio y que a lo mejor esa noche ni siquiera la disfrutaron. ¿Por qué? Por un momento en el que ambos se sacaron de onda. O llega a suceder a veces de los hijos hacia los padres, en el que los padres a veces pueden llegar a hablarnos con una manera igual un poco complicada y nosotros como hijos responder de una mala manera, ¿no? Y después te arrepientes del por qué ofendiste o lastimaste a papá o a mamá. Y tenemos que ser listos, y también todos aquellos que nos hablen mal, por ejemplo, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en la calle, tienes que ser totalmente sabio y tienes que aprender a que la respuesta blanda va a quitar la ira. Dice, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? El furor. Ahora sí que si nosotros respondemos de la misma manera es echarle leña al fuego. Y si este fuego empieza a incrementar, empieza a subir, pues de repente va a haber un incendio que puede provocar mucho daño. Y este daño lo puede provocar en tu familia, lo puede provocar en tu matrimonio, lo puede provocar de padre hacia hijos o de hermanos entre hermanos, o incluso en tu trabajo lo puedes perder. Nosotros debemos de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. ¿Cuántas veces no hemos aprendido esto? Y créeme que tenemos que luchar contra nuestra carne. Esto de versus el espíritu contra la carne es súper real.
Porque ¿cuántas veces nuestra carne, cuando nos hablan mal, no nos incitan a querer responder mediante la carne? Y esto de responder mediante la carne lleva a que a lo mejor si tú sabes ciertos defectos, si tú sabes ciertas situaciones de la otra persona que te está hablando mal o que te está ofendiendo, pues en tu corazón y en tu mente a lo mejor hay el, órale, ¿te quieres pasar de listo o de lista? Ahí te va la mía. Y Dios no quiere que respondas así, porque muchas de las ocasiones, ¿cuántas veces no hemos visto que entre los amigos, entre las amigas, se empiezan a contar situaciones y que de repente ya sacan cada uno su fórmula que les funciona para tener controlado a su esposo o a su esposa, ¿no? Y que de repente, ay, sí, mana, no te dejes, yo hice esto, yo hice el otro, o entre amigos igual, ¿no? Pero déjame decirte que la sabiduría del hombre no es la misma a la sabiduría de Dios. Y Dios lo que quiere es que tú mejores tu situación en lugar de empeorar la situación. Porque lo que el diablo va a querer es destruir. Y nosotros tenemos que ser inteligentes en no caer en su juego. Amén. Verso 2 dice así: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El hombre y la mujer que es sabia son aquellas personas que cuando tú las escuchas hablar, dices, esta persona se la sabe, esta persona es correcta y es propia, y lo que normalmente esa persona va a hablar va a ser de beneficio y útil si tú lo quieres escuchar. Y ahí puedes darte cuenta quién entra dentro del catálogo de una persona sabia y de quién no. ¿Por qué? Porque dice el verso 2, continúa diciendo, mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces. Y esto de la boca de los necios es de la persona que reincide y reincide. Ese es un necio. Aquella persona que se equivoca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces y continuamente. O sea que no para porque no... Su intención no es cambiar, su intención es seguir en la misma situación. Y esto de hablar sandeces es literalmente de hablar tonterías. Y a nadie le gustaría que lo conocieran porque hablan tonterías. Y de hecho, a veces se cataloga hacia la gente, ay, no hables con él, es un tonto, no entiende razones. No, nosotros, familia, tenemos que dar ese ejemplo de que vive nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y que ahora lo que nosotros vivimos es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, y tu manera de vivir y de hablar va a ser distinta. Ya no vamos a hablar sandeces, porque cuando nuestro corazón está apartado de Dios, entonces literalmente va a provocar nuestra boca a hablar sandeces. Porque también déjame decirte que lo que nosotros tenemos en el corazón es lo que la boca manifiesta o habla. A veces cuando dicen, ay, es que no tenía las ganas de decir eso, no fue mi intención decir eso. Si en algún momento lo dijo es porque estaba en su corazón. Y el hecho de que a veces te arrepientas de haber dicho esas palabras es a lo que Dios nos está hablando aquí. Que debemos de ser personas sabias con tu manera de hablar, con tu manera de expresarte. Por eso es que dice que los sabios adornarán su vida con sabiduría, van a adornar su manera de hablar con sabiduría. Elige cómo quieres que te conozcan, familia. Verso 3 dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios nos ve a todos. No hay nadie que se le escape, sean personas buenas o sean personas malas. Dios te observa. Y la persona que puede entender y comprender que Dios lo ve en todo tiempo y en todo momento es aquella persona que teme a Jehová, y que entonces, sabiendo que Dios nos está viendo, nosotros no vamos a hacer cosas malas, que sea a lo mejor por ahí está mal puesta la cartera, sabes que Dios te está viendo, que por ahí sabes que te acaba de llegar un WhatsApp y que quieres responderlo, pero no es lo correcto, sabes que Dios te está viendo. ¿Me explico? Dios
te está viendo. Los ojos de Jehová, también dice su palabra en Apocalipsis 1:14, dice que los ojos de Dios son como fuego ardiente. Son como fuego ardiente que ven a los buenos y que ven a los malos. Y que ante esa mirada, yo no sé cómo pretendes que Dios te vea con sus ojos de fuego, con enojo o con sus ojos de amor. Yo prefiero que Dios me vea con sus ojos de amor a que me vea con unos ojos de ira, porque Él sabe cada una de nuestras acciones. A Él no lo podemos engañar. A lo mejor tú podrás engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, pero no vas a engañar nunca a Dios. Si a lo mejor tú estás mandando tu ubicación aparentemente de un lugar, Dios sabe dónde te encuentras. Dios, aunque apagues las luces, literalmente tiene una vista nocturna para observar cada uno de tus pasos y de tus movimientos. Dios sabe qué es lo que haces al dormir y sabe qué es lo que haces al despertar. Dios sabe lo que ves en tu celular todo el tiempo. Dios sabe cuáles son tus conversaciones en tu celular. Dios sabe cuáles son cada una de tus publicaciones. Aunque trates de escondérselas a unas personas, Dios conoce todas. Dios sabe todo de ti. Nada se le escapa a Él. Ahora, ¿cómo quieres que Él te vea o cómo esperas que Él te esté viendo? Tenemos que tener ese temor a Jehová de que Él observa todo, comportarnos bien, seguir su plan y su propósito. Que nosotros nos queremos ir hacia un lado, Dios te está viendo que no estás siguiendo su plan y su propósito. Regresa. Verso 15:4 dice así: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Esto de la lengua apacible son las palabras que continuamente traen vida. Y un árbol, aparte de traer vida, porque es buenísimo para que nosotros podamos tener oxígeno, también es buenísimo para dar fruto y nosotros poder ser bendecidos por ese fruto, ¿cierto? Un árbol de manzanas es buenísimo para nosotros, ¿sí o no? Comer una manzana todos los días es muy necesario para que nosotros podamos tener una larga vida. Ese es el consejo que muchos doctores dan, comer una manzana al día, ¿cierto? Pero este fruto lo da un árbol. Y si tú eres de esas personas que cuando hablan son de bendición, que pueden dar sombrita, que pueden dar fruto, que pueden dar incluso palabras que siempre van a estar permaneciendo y duraderas, son aquellas que son como un árbol de vida. Yo no sé cuáles sean tus palabras. Es como, por ejemplo, los padres a los hijos, ¿no? Un ejemplo, como cuando a lo mejor uno de tus hijos te puede decir: oye papá, oye mamá, yo quisiera que me compraran un videojuego, ¿no? Que me compraran un Xbox. Y que a lo mejor tú sabes que no se lo vas a comprar y le dices: ah, sí, te voy a comprar algo que te divierta mucho, ¿no? Te voy a comprar tu videojuego. Y que llegas a tu casa y no le estás comprando el videojuego, le estás comprando unas canicas. ¿Tú qué crees que el niño va a decir? Oye, te estás pasando, ¿no? Por eso es que también aquí dice la palabra de Dios: mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El niño se va a sentir súper mal. Por eso también tus palabras, cuídalas bastante bien. No es el hecho de que tú quieras prometer todo en el mundo y que quisieras tener los buenos deseos y que a lo mejor sí era tu intención, ¿no? Pero no lo pudiste conseguir. Mejor no hables de más. Nunca hables de más. Sé prudente en cada uno de tus pasos, en cada una de tus palabras, porque si no, entonces puedes quebrar el espíritu de alguien. Sé bastante listo. Dios no quiere que le hagas daño a alguien, y le puedes hacer mucho daño a alguien con las palabras. Cuida mucho lo que hablas, porque recordemos este viejo dicho: el pez por su propia boca, ¿qué? Muere. Así que, listo, ponte lista. Verso 5 dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo de su padre. Toda persona, todo joven
que no obedece y no hace caso a la voz de papá o de mamá es una persona necia. Necia, recordemos, una persona necia es aquella que reincide en un error y que se equivoca constantemente. Nuestros padres ya han vivido muchísimo más temporadas, han vivido muchísimo más situaciones en las que nosotros apenas nos podemos encontrar y ellos ya la han vivido. Y ellos, cuando dan un consejo, lo que quieren ahorrar es que los hijos sufran, que puedan tener caídas en las que puedan ser complicadas levantarse. Por eso es que los padres siempre están aconsejando. Dice la palabra de Dios en el verso 15:5, mas el que guarda la corrección vendrá a ser como una persona prudente. Nosotros tenemos que ser personas prudentes. La persona prudente es aquella que si ya cayó en un error, no vuelve a reincidir en el mismo porque ha aprendido. Y de las equivocaciones nosotros tenemos que aprendernos. Y si nosotros podemos aprender de nuestros padres, pues qué mejor. Aprovecha los consejos de tus padres. No los dejes en saco roto, que al rato no tengan ningún beneficio. Escucha a papá y a mamá. Y también esto lo podemos cambiar hacia los padres. El necio menosprecia aconsejar a su hijo. Así también lo podríamos poner. Padres, no se cansen de aconsejar a sus hijos. No, es que al rato ya no puedes con él, ya no puedes con ella, pero ¿cuánto tiempo tú te tomas para hablar con él o con ella? Es bien importante que ellos te escuchen. Háblales, llámales la atención, de una u otra manera, háblales, búscalos. Ellos siempre van a estar necesitados de una palabra, de un consejo, de una motivación, de una alerta. Ellos siempre van a estar necesitados de eso. Verso 6 dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Esto de la casa del justo hay gran provisión es que Dios bendice a aquel que hace bien las cosas, aquel que trabaja correctamente, aquel que se levanta temprano para salir de casa a trabajar y conseguir el pan de cada día. Nosotros, familia, cuando trabajemos tenemos que ser inteligentes en el sentido de que no debe de haber tranzas, de que no debe de haber corrupción, de que no debe de haber engaños, o de que no debe de haber medias verdades. Nosotros tenemos que fijarnos que nuestras ganancias sean totalmente limpias, porque también dice la palabra de Dios en el 15:6, pero turbación en las ganancias del impío. Las ganancias mal habidas siempre se sabe que nunca duran, ¿sí o no? A veces tú puedes ver que a lo mejor una persona se dedica a estarle robando acá hormigamente a un negocio, ¿no? Y que de repente pues tú ya viste que lo asaltaron o le robaron su carro y se pregunta que por qué le sucede eso si él hace lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que tu trabajo tiene que ser totalmente honesto. Tu propósito y el plan de Dios es que tú seas una persona justa para que en tu casa haya gran provisión. Y esto de gran provisión también hace alusión a que tu fortuna o tu mayor recurso no debe de ser lo terrenal, sino lo espiritual. No deben de ser las casas, no deben de ser los autos, porque a veces puedes ver a personas que pueden tener 1, 2, 3 casas en diferentes playas, pero están a lo mejor inseguros, no pueden ni siquiera disfrutarlas, o a lo mejor se encuentran en situaciones de drogadicción que tampoco no pueden salir porque las tienen que tener encerradas. No lo sé. Pero Dios lo que está diciendo es que tu provisión debe de ser justa y tu trabajo debe de ser justo y correcto. Amén. Verso número 7 dice así: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Esto de la boca de los sabios que esparce sabiduría es lo que la gente tiene que hacer cuando es sabia. No solamente quedarse la sabiduría, a veces se puede adquirir la sabiduría, pero no la compartes.
no das un buen consejo, no das a lo mejor alguna asesoría o una consultoría, porque quieres quedarte únicamente esos recursos para ti. Pero ¿sabes qué? Nosotros debemos siempre de ser de bendición para las personas. Ese también es el plan y el propósito de Dios, que nosotros seamos de bendición para las personas. No todo es business, sino si nosotros podemos ayudar a las personas en a lo mejor enseñarles tal vez un oficio, en tal vez a lo mejor una estrategia de venta, etc., 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 Dios te está llamando a que también tú puedas compartir de esa sabiduría. Y Dios también te está llamando, sobre todo, principalmente, ojo aquí, a compartir la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios es sabiduría totalmente pura. Y cuando tú aprendes la sabiduría, cuando tú aprendes literalmente el mensaje de salvación, lo que tú ya has recibido, también de gracia, nosotros tenemos que ¿qué? Darlo. Nosotros tenemos que esparcir y compartir lo que tú ya tienes como una bendición. En este caso, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que esparcirlo, tenemos que darlo, porque si nosotros nos quedamos solamente con estas bendiciones y no estamos cumpliendo el propósito y el plan de Dios, entonces somos necios, porque nuestro corazón es necio. Y a veces a lo mejor puede ser complicado el hecho de que tú puedas compartir a Jesucristo, porque te puede dar pena, te puede dar vergüenza, o porque qué vayan a decir de ti, te vayan a rechazar, te vayan a excluir. ¿Sabes? Si no lo haces, eres necio. Y recuerda que Dios nos está viendo. Ya lo vimos ahorita. Dios te observa a cada instante, a cada minuto, nada se le pasa a Él. Y si tú tuviste la oportunidad de compartir el Evangelio de Dios y no lo hiciste, cuidado, porque Dios nos está llamando a esparcir su sabiduría. Verso 8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Eso del sacrificio de los impíos hace referencia a que nosotros no debemos ni de participar en ninguna ofrenda. ¿Recuerdas el Halloween, el Día de Muertos? A veces la gente también busca atajos en que mediante la brujería, que le voy a poner su manzana a tal estatua, a tal imagen, y empiezas a querer salirte por el lado equivocado, por el lado incorrecto, por el lado malvado, porque supuestamente es rápido. Pero rápido también uno corre hacia el infierno cuando rechaza uno a Dios. Y dice que es abominación. Esto de abominación es algo que es detestable. Nosotros nos volvemos detestables cuando empezamos a cambiar a Dios por otras cosas y empezamos a traer ofrendas y empezamos a hacer sacrificios y queremos ir caminando hasta ya sabes dónde. Dios te invita a que no hagas ningún sacrificio, porque déjame decirte que Jesucristo ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Y aquellas personas que no tienen un corazón recto, que no tienen un corazón totalmente puesto y basado en el plan y en el propósito de Dios, y entonces quieren tener ciertos beneficios y nada más cumplir con ciertas cosas, también son solo sacrificios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te le entregues completamente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso es lo mejor que nosotros vamos a poder hacer. Verso 8 también dice: mas la oración de los rectos es que su gozo. Esto de la oración hace literalmente una referencia que tú y yo debemos de tener una comunicación constantemente, una comunicación plena con Él. Es súper importante orar. Si nosotros podemos remarcar algo de todo lo que hemos aprendido hoy, yo te pido que remarques esto: mas la oración de los rectos es su gozo.
¿Cuánto tiempo tú te tomas para orar? ¿Cuánto tiempo tú te tomas para estar en comunión con Dios? Dios te está invitando a que tengas una relación con Él, y esto lo vamos a tener mediante la oración. Es bien importante que oremos, no solamente en los alimentos, a veces hasta en los alimentos, gracias a Dios por los alimentos, amén. No, debemos de considerar el que la oración es algo que es de gozo para Dios, porque puede estar contigo, porque le das tú la oportunidad de que Dios pueda hablar contigo. Y a veces necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. A veces nada más nos acordamos y nos acercamos a Dios cuando estamos en situaciones complicadas, en situaciones adversas. Pero no debe de ser así. Debe de ser siempre en las buenas y en las malas, en todo tiempo, en todo momento. Orar sin cesar, dice su palabra. La oración es algo que a Dios le agrada, algo que es su gozo. Deja de ir a hacer sacrificios y mejor ponte de rodillas ante Él, y Él obrará, Él actuará, Él es real. No te desesperes, confía en el plan y en el propósito de Dios, no en tu propósito, no en tu plan. Verso 9 dice así: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue ¿qué? Justicia. Verso 10: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección que morirá. Es abominación para Dios aquella persona que se aparta del camino de Dios. Aquella persona que se aleja del camino de Dios, créeme que también le provoca a Dios ira. Y esto llega a suceder que, por ejemplo, hay personas que pueden estar dentro del cristianismo y en un momento ir muy bien, y de repente se apartan y se empiezan a alejar y empiezan a renegar y a decir cosas en contra de Dios, y de repente les empieza a ir mal y mal y mal en la vida, y empiezan entonces a preguntar: no, pero se supone que Dios me ayudaría, no, pero no se supone que Dios es bueno, no, pero... y empiezan a sacar tonterías, pero ellos han sido los tontos en el sentido de que se han alejado, y entonces cuando tú te alejas, a Dios también le molesta. Pero ¿sabes qué? Dios también te da oportunidad continuamente, y aunque pueda estar tal vez molesto contigo, también te está llamando con sus lazos de amor. Porque así es Él. Dios te llama a que tú reacciones, a que tú reivindiques en su plan y en su propósito. Regresa a Dios. Dios nos está hablando una y otra vez, y Dios está tan preocupado en esto. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce, ahorita vamos a verlo más adelante, lo que es el infierno. Y Dios no quiere que perezcas en el infierno. Pero Dios ama a aquel que sigue la justicia, y Dios ama a aquel que aborrece la maldad. Dios ama a aquel que ama la corrección. Nosotros debemos de seguir el plan y el propósito de Dios, no el nuestro, familia. Debemos de amar lo que es bueno, porque eso está dentro del plan de Dios. Debemos de amar la corrección, porque también eso es bueno para nuestras vidas. Debemos de amarlo, porque si nosotros no reaccionamos, si nosotros no permanecemos dentro del plan y del propósito de Dios, chécate qué dice el verso 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Eso del Seol y del Abadón son destinos donde las personas van a perecer, van a morir. Esto hace referencia al infierno. El infierno está delante de los ojos de Dios. Dios lo ve. Y Dios sabe que es un castigo y un dolor eterno el que puede sufrir estas personas por no seguir el plan y el propósito de Dios. Y por eso es que Dios te está hablando en esta noche, a que no te apartes de Él, a que sigas fielmente permanente en Él.
Dice, cuanto más los corazones de los hombres. Dios está viendo que el infierno es malo y por eso es que ve los corazones de los hombres para que no lleguen a ese dolor, para que no lleguen a ese lamento. Dios está interesado en ti, Dios está preocupado en ti. Ven a su plan y a su propósito, o vuelve a su plan y a su propósito. Dios quiere salvarte, por eso es que está tan preocupado en ti que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Tan grande precio Él pagó por ti. Él pagó para que tú te pudieras mantener en un plan y en un propósito divino, en un plan y en un propósito poderoso, en un plan y en un propósito verdadero, en un plan y en un propósito de felicidad, en un plan y en un propósito de todo lo que tú necesitas, que se llama la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, porque Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú te vayas al infierno, pero si nosotros no seguimos su plan y su propósito, entonces estamos caminando derechito hacia el Seol y el Abadón. Regresa a Jesús, ven a Jesús, es el tiempo y es el momento. Dios está preocupado por ti. Y si tú sigues caminando bajo la voluntad de Dios, ¡qué bien! Sigue así. Sigue en el plan y en el propósito de Dios. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos traes sabiduría pura a nuestra vida, porque tú nos traes siempre el alimento necesario para nuestra vida. Señor, te pedimos, por favor, hermoso Dios, que tú seas tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón, tocando nuestra mente, tocando nuestro alrededor, tocando nuestro entorno, para que nosotros podamos seguir tu plan y tu propósito, Señor. Sea obrando y actuando, cambia nuestra mentalidad. Queremos ver lo eterno antes de lo terrenal. Queremos permanecer siempre bajo tu voluntad. Oh Dios, tú tienes planes de bien y no de mal, porque tú ya has contemplado todo desde antes que nosotros naciéramos, Dios. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia, y te pedimos, Señor, que si hay alguien que quiera reivindicar el camino, tú extiendas tu mano y tus brazos de amor, y que nosotros como iglesia podamos ser esa extensión para poder alcanzar a este mundo, Dios. Por favor, obra y actúa también en nosotros, y en tu nombre oramos y en tu nombre estamos agradecidos, y todos decimos amén. Que Dios te bendiga, familia, que tengas una gran noche.